Amigas y amigos, el 8 de febrero último, la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Toledano, decía yo que el pasado 8 de febrero, la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Toledano, cumplió 80 años de su fundación, precisamente como obra directamente emprendida por el maestro Lombardo Toledano, y por supuesto por destacados intelectuales de la época, como Silva Gersto el Grande, Ricardo José Cebada, Alejandro Carrillo Marcor, etc. A raíz de ese acto celebratorio que tuvo lugar en la parte central de la biblioteca, digo de la universidad completa, y que estuvo bastante concurrido, se nos ocurrió a algunos de los directivos de la universidad programar un ciclo de estudios acerca del estado que guarda los derechos humanos en México. E invitamos a diferentes personalidades que desde sus puntos de vista particulares enriquecieron increíblemente el debate y la opinión fue conformándose de modo favorable. Hoy es precisamente la última conferencia, con ella se clausura ese ciclo y corre a cargo nada menos que del eminente abogado Humberto Hernández Haddad, que ya seguramente es conocido por varios de nosotros, puesto que ya entiendo y veo algunas manifestaciones favorables. Humberto Hernández Haddad es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Política Internacional por la Universidad Johns Hopkins de Washington, D.C., y posgraduado también en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard. Ha impartido cursos de posgrado en Relaciones Económicas México-Estados Unidos en el Colegio de Negocios de la Universidad de Texas en San Antonio. Ha sido diputado federal en 2 legislaturas y senador de la República en otras tantas. Tiene la condecoración al servicio público concedida por el gobierno de los Estados Unidos. Fue cónsul general de México para el Sur Centro de Texas. Premio Nacional de Periodismo en artículo de fondo, y su obra escrita abarca libros que por el momento solo quiero referirme a uno de ellos porque, entre otras cosas, causó un verdadero furor y se denomina Colosio y Ruiz Massieu 20 años después. Sin mayor preámbulo, le doy la palabra gratamente al maestro Humberto Hernández Haddad. Permítanme, señoras y señores, comenzar por agradecer al señor director general de la Universidad Obrera de México, el licenciado Guillermo Lezama Espinosa de los Monteros, y al secretario general de esta institución, el licenciado Alejandro Mújica Montoya, por la gratísima invitación que de inmediato acepté para venir a este histórico recinto que es la Biblioteca Vicente Lombardo Toledano de la Universidad Obrera de México. Por este recinto pasaron muchas de las grandes personalidades del foro mexicano, del debate político y filosófico de México. De manera que acudo con el mayor respeto, saludando la memoria de una dinastía intelectual de mexicanos que aportaron momentos estelares para el desenvolvimiento cultural, social y político de nuestro país. La conferencia que he preparado para el día de hoy versa sobre cuál es
la realidad del país frente a la ruptura del Estado de Derecho y su efecto en materia de derechos humanos. Para nadie es un secreto que el país vive una crisis en materia de derechos humanos. Pero hoy yo no vengo a hacer llorar a nadie, ni vengo a transmitir a nadie notas de pesimismo. Hoy vengo con el ánimo en alto como mexicano a pedirles que veamos con optimismo, de manera positiva y propositiva el futuro de nuestro país. Por eso no me voy a perder en la estadística sangrienta de vidas perdidas, de daños patrimoniales causados, de familias destruidas, de cientos de miles de mexicanos desplazados en más de la mitad de los municipios de la República. No perdamos el tiempo en eso que ya de suyo es una nota trágica para nuestro tiempo nacional. Vayamos mejor a cuáles son las opciones que el país tiene hacia adelante y que yo comencé a estudiar con un sentido de urgencia cuando, siendo cónsul general de México en Texas, en Estados Unidos, me encontré con la sorpresa de que una es la nota que propone la Constitución para que el país se desarrolle y se armonice, y otra es la dura realidad de descomposición institucional que hoy afecta el futuro de nuestro país. Está en marcha un proceso de desinstitucionalización del Estado mexicano que es urgente detener, revertir y resarcir por el bien del país. Cuando de esa experiencia que está plasmada en ese libro encontré las pruebas, las evidencias de lo que es una infiltración peligrosa en los órganos del Estado mexicano que pone en peligro al país, desarrollé una línea de análisis jurídico, de sociología política, que a lo largo de esa ponencia presenta notas específicas y propuestas concretas. El lema de esta institución es por un México mejor. Convoquémonos entonces a tratar de hacer con nuestra aportación individual un México mejor. En eso podremos estar, en estos tiempos de discrepancias colectivas y gregarias, podremos estar de acuerdo en que todos hagamos de México un país mejor. ¿Cuáles son los elementos de legalidad que predeterminan el progreso? Son elementos de institucionalidad. Son muy fáciles de entender, porque aún los economistas que difícilmente llegan a ponerse de acuerdo en una cosa sí ya están de acuerdo todas las vertientes económicas en el mundo, en que es la economía institucional la única que puede proporcionar desarrollo a los países. Sin instituciones robustas y eficientes, no existe el milagro de que un país pueda progresar. Elementos jurídicos irrenunciables son la vigencia del Estado de Derecho, los principios de legalidad y debido proceso, el acceso expedito a la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas, como elementos indispensables para que el país progrese. En 2013, el costo de la violencia en México representó 9.4% del PIB, lo cual equivale a 1.680.000 millones de pesos, con lo que el país se ubicó dentro de las 25 naciones que incurren en mayores costos por este problema, con cifras del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. El costo de la inseguridad y la violencia durante 2014, último año que tiene cifras consolidadas, fue de 226.700 millones de pesos, que es 6.3% mayor en comparación al año anterior, 2013, con cifras oficiales de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública del 2015, hecha por el INEGI, cifras de nuestro Instituto Nacional de Geografía, Informática y Estadística. La PIB de 2014, con las cifras correspondientes a 2013, arrojaron costos comparativos de la inseguridad y la violencia por una cantidad que se sitúa en por lo menos 213.100 millones de pesos. Por otro lado,
4 de cada 10 empresas contemplan en México reducir o cerrar operaciones por la situación de inseguridad que se vive. Esta es una cifra dada a conocer por la firma de asesoría de negocios global, MTI, en un índice de seguridad pública, donde resalta que a nivel nacional el 57% de las empresas consultadas aseguró que el clima de violencia ha afectado negativamente a sus inversiones y 29% denunció que han sido víctimas directas de algún delito en los últimos 2 años. El costo de la violencia en México se calcula en $221,000 millones, que equivale a 10% del PIB, dice el Índice Global de Paz, organismo internacional. El Índice Global de Paz considera que México debe invertir más en recursos humanos y económicos para recuperar la paz a largo plazo en políticas públicas y recuperar el tejido social y el tejido estatal, que son diferentes. El tejido social, que somos nosotros los ciudadanos, el tejido institucional, que es la calidad de la gestión de los órganos del Estado. En el PIB de 2015 se establece que en materia de delitos, el robo en la calle o el transporte público es el que más afecta a la población, con 28.6% de los casos. Quienes hayan oído entre ayer y el día de hoy en la radio y la televisión lo ocurrido a una señora mexicana viajando en un autobús, saben ya la gravedad que está alcanzando la descomposición de conducta social, que solo puede ser frenada legítimamente por órganos de procuración de justicia eficientes en su desempeño. El segundo delito más recurrente es la extorsión, con 23% de los ocurridos el año pasado, pero se destacó que el pago de lo exigido a las víctimas bajó de 6.4 a 5.4% en el total de casos. El robo total o parcial de un vehículo ocupó el 11.7% de los casos, seguido del fraude con 10% y las amenazas casi el 10%. En otro instrumento de medición internacional sobre estos fenómenos, el Índice Mundial de Estado de Derecho 2015 ubicó a nuestro país en el lugar 79 dentro de un conjunto de 99 países examinados en materia de justicia, criminalidad y corrupción de servidores públicos. En esa lista ocupamos el lugar 97 dentro de 99 en materia de justicia penal, el lugar 96 en violencia y delincuencia, el 88 en justicia civil, el lugar 78 en corrupción. Nos queda claro entonces que con estos indicadores tenemos a la vista un binomio de impunidad y corrupción, que es el obstáculo más costoso que está frenando el desarrollo social y económico de México. Este fenómeno resulta altamente preocupante porque, de acuerdo a la CEPAL, el país que acumula la mayor tasa de desigualdad en América Latina es México. Y si se considera que América Latina es la región que concentra la mayor desigualdad a nivel mundial, estamos hablando de que nuestro país está buscando ganar el campeonato mundial de la desigualdad social. La región más pobre del planeta es África, pero no es la más desigual. La región que tiene, de acuerdo a la Comisión Económica para la América Latina, la CEPAL, la que acumula las mayores tasas de exclusión, marginación y desigualdad, es América Latina, por los contrastes abismales que existen en las sociedades latinoamericanas. Y el primer lugar de desigualdad en América Latina lo ocupa México. El 18 de junio de 2016 será la entrada formal para el nuevo sistema penal previsto por la reforma de justicia promulgada en el 2008. A 8 años de su aprobación, deberá comprobarse la calidad de la justicia penal en México, instaurando un nuevo esquema acusatorio basado en el principio de presunción de inocencia, con procesos abiertos y transparentes, utilizando la oralidad en los juicios. Esta afirmación que voy a transcribir, que aquí transcribo, proviene del día de antier
por parte del Consejo Coordinador Empresarial de México. Dicen lo siguiente: el déficit del Estado de Derecho en México es la variable que más afecta a nuestra competitividad económica y además existe un inaceptable nivel de incumplimiento de lo dispuesto por la ley. 3 de cada 10 empresas han sido víctimas de delitos, lo cual tiene un costo anual de alrededor de 110,000 millones de pesos. Por las variaciones y lo escandaloso o voluminoso de las cifras en pérdidas económicas, he decidido no perdamos el tiempo en un juego de contabilidad y estadística que resulta depresivo para el ánimo social. Vayamos mejor a las opciones de qué hacemos de aquí hacia adelante para resolver exitosamente este problema que está trastornando el funcionamiento económico y social del país. Se están haciendo propuestas para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, para crear un procedimiento abreviado con vinculación a proceso, con investigación científica. También se está proponiendo debatir la creación de un Código Penal único para el país. Mientras tanto, ¿qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La Organización de Estados Americanos, Sistema Hemisférico, 35 países miembros, México uno de ellos, tiene una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se está ahogando por falta de recursos económicos. Están naufragando a punto de despedir personal y cerrar oficinas. En su último informe, la CIDH, titulado Situación de los Derechos Humanos en México, informe que fue realizado tras la visita que hicieron a México entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre del año pasado, nos dicen este diagnóstico. México vive una grave crisis de derechos humanos y violencia que ha llevado al país a niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada de las víctimas y familiares. La CIDH explica que los errores en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples, por lo que ven como el gran desafío del Estado mexicano romper el ciclo de impunidad para lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos. El gobierno de México, a su turno, ha contestado a la CIDH lo siguiente: que sustente con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones, pues ese informe no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión, además que ignora más de 50 años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México. Bueno, yo lo primero que diría, como mexicano estudioso de los temas internacionales, este no es el momento de salir a pelearse con la Organización de Estados Americanos ni con la ONU. Mal negocio sería para nuestro país andar entablando ese tipo de conflictos ante los ojos del mundo. Eso es un error. En mi opinión, este diferendo que ha surgido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y que lleva a México a chocar también con el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, después del penoso incidente con el comisionado español Juan Méndez ocurrido el año pasado. Debemos salirnos rápidamente de ese curso de colisión. Esto es un asunto que no tiene por qué estar en la agenda de los conflictos del Estado mexicano. Al contrario, propongo desde la Universidad Obrera de México, en el marco de este ciclo de conferencias, que el combate de México debe ser contra la impunidad y no su tolerancia, dándole resonancias de negaciones diplomáticas. El panorama que tenemos a la vista de crisis en materia de derechos humanos, causado por una ruptura del Estado de Derecho y por un ciclo de impunidad que lo incentiva y motiva, lo que hace necesario recordar cuál es el contenido y propósito de una verdadera política exterior
que sea convincente y que sea sustentable. Ante esta crisis de derechos humanos, creo importante que los órganos responsables de trabajar en el ámbito de las relaciones internacionales del Estado mexicano estudien, se preparen y consulten, recordando definiciones de política exterior como son las que en su momento aportó uno de los creadores del pensamiento geopolítico contemporáneo, el maestro Hans Morgenthau, tratadista de la Escuela del Realismo de la Norma y jurista fundamental del pensamiento geopolítico contemporáneo, junto con otros dos grandes estrategas internacionalistas, el doctor John Kennan y el doctor Reinhold Niebuhr. ¿Qué propone la Escuela del Realismo Político en materia internacional para un momento como el que vive México? Proponen algo muy sencillo, la definición del doctor Morgenthau. ¿Qué es la política exterior? Es la continuación de la política interior. Quien piense que puede salir ante la mirada del mundo y decir que tiene una política exterior que no es coincidente con su política interior, solo saldrá a hacer el ridículo. Porque lo primero que la comunidad de Estados verifica es si lo que se predica en el exterior se practica en el interior. De manera que cualquier discrepancia o inconsistencia estará siendo considerada como una nota de descrédito diplomático en las gestiones que cualquier país realice, mostrando incongruencia. Es importante por lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos, y aquí tenemos un visitante de Los Ángeles, California, que tengamos presente que hay un recurso en la política internacional que consiste en la exteriorización de los conflictos. ¿Para qué sirve la exteriorización de los conflictos internos? Existe cuando se da una relación entre la inestabilidad internacional y el sentimiento de inseguridad de las élites políticas con respecto a su política interior. Cuando estas élites políticas se sienten amenazadas en su liderazgo político interno, buscan reducir esa amenaza provocando conflictos internacionales para suscitar un nuevo proceso de adhesión y legitimación de sus respectivos liderazgos. México tiene que tener muchísimo cuidado en las actuales circunstancias internacionales de no quedar atrapado en una exteriorización de conflictos políticos internos en donde élites políticas de países que son potencias lo que están buscando es un pretexto para exteriorizar, exportar el conflicto y construir un nuevo proceso de legitimación en las relaciones internacionales. En el índice de paz de México tenemos un semáforo nacional fluctuante estudiado por organismos internacionales como el Instituto para la Economía y la Paz, que van haciendo mediciones sobre presencia y ausencia de violencia. Y han elaborado incluso para México un índice de paz positiva. El índice de paz positiva permite medir la fortaleza de las actitudes, estructuras e instituciones que sostienen la paz a largo plazo. Han identificado 3 factores determinantes en los niveles de paz en nuestro país a nivel estatal. Esos 3 factores de paz positiva son: el primero, el buen funcionamiento del gobierno; el segundo, los niveles de corrupción; el tercero,
las relaciones con los vecinos. Cualquier cantidad de recursos que el país invierta en garantizar la vigencia de estos tres factores se verá reflejado en un ambiente de paz y desarrollo económico para el país. Esta es otra gráfica del Instituto midiendo los índices de paz en el 2015. Les pido ahora que para abordar estos temas nos apeguemos a una regla de cultura jurídica que consiste en que no usemos la imaginación para plantearnos hipótesis o suponer hechos de los que no tenemos pruebas. Les propongo que hoy solo hablaremos de hechos que constan de manera fehaciente, como los que en su oportunidad yo pude publicar en el libro Colosio y Ruiz Massieu, 20 años después, para demostrar las felonías cometidas por funcionarios públicos del gobierno federal que, actuando en flagrancia, hicieron de las investigaciones de los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu un expediente que debilita la legitimidad del Estado mexicano ante el Poder Judicial Federal de los Estados Unidos, en cuya Corte Federal del Western District of Texas se encuentran guardados los expedientes que identifican al grupo que ordenó los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu en el año 1994. Decían los romanos, David y Factum, dado tibi ius. Dame los hechos y te daré el derecho. Hoy necesitamos tener una sociedad bien informada, con conocimiento de su derecho y precisión en los hechos con los que reclamen sus derechos. Por eso, el año 1994, en la investigación que he realizado, aparece como el año de partida, el punto de partida, en el cual se gesta y desencadena un proceso de criminalización y de violencia política que ha causado pérdidas irreparables y cuantiosas y que introduce un desorden deliberado con debilitamiento de las instituciones del Estado mexicano. ¿Cómo frenar esto? Un arma fundamental es el derecho a saber, que está protegido por nuestra Constitución y forma parte de los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. El derecho a saber, que es una salvaguarda en el saber social de la ciudadanía para sostener los pilares fundamentales de la democracia con los principios de legalidad, de transparencia y de rendición de cuentas. Todo lo que hoy en México sigue pasando tiene un año cero, punto de partida. En 1994 quedaron pendientes y sin aclarar las causas y los causantes de un clima criminogénico que infectó la psiquis colectiva de la sociedad mexicana. Las respuestas a la pregunta, o a esas, en plural, a esas preguntas, están en un periodo de incubación fraguado antes de los crímenes políticos de 1994, que no ha sido investigado, pero que terminó por llevar al país a una espiral de violencia política que sabemos cuándo comenzó, pero todavía no sabemos ni cuándo ni cómo concluirá. En mayo de 1993 en Guadalajara hubo un aviso con el asesinato del cardenal Posadas Ocampo. Inmediatamente después, justo cuando se iniciaba la vigencia del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el día 1 de enero de 1994, había un alzamiento armado con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional enfrentándose al ejército mexicano. Para mí estas fechas son inolvidables por lo siguiente. La mañana del 7 de octubre de 1993 en San Antonio, Texas, tuvimos una ceremonia en donde
Todos los cónsules generales de México en el exterior me dijeron: oye, qué linda, eres el cónsul general de México que está esta mañana viendo la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Se presentaron a la firma esa mañana en San Antonio, 7 de octubre de 1993, por México, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y el que había sido jefe de la delegación mexicana para negociar el texto del tratado, Jaime Serra Puche. Por los Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, George Bush padre, y la señora Carla Hills, negociadora por parte de Washington en el Telecán. Y por Canadá, el primer ministro Brian Mulroney y su negociador comercial Mike Wilson. Y cuando veía la ceremonia, mi pregunta era: ¿estaremos dando un paso firme que nos lleve a la convergencia del desarrollo para construir un bloque económico de la América del Norte que eleve el poder adquisitivo de los salarios, genere empleos en México, haga transferencia de tecnología, desarrolle el campo, mejore las prácticas industriales? Y mi apuesta era: lo sabremos en los próximos muy pocos años. Pero el tiempo nos ganó la carrera. Vino la aprobación en el Congreso y el día 1 de enero estallaron en Chiapas un alzamiento armado con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y el 23 de marzo asesinaron a Luis Orlando Colosio en Tijuana. Y el 21 de septiembre asesinaron a José Francisco Ruiz Massieu, diputado federal electo, secretario general del PRI. Y solamente 20 años después, en mi libro pude ponerlo porque el documento alcancé a obtenerlo una vez que lo desclasificó el Departamento de Estado en Washington. Venimos a saber que el gobierno federal sí sabía que el diputado Manuel Muñoz Rocha estaba escondido en Texas y solicitó en secreto su extradición. Lo sabemos porque ya tenemos el documento que el Departamento de Estado 20 años después ha hecho de conocimiento público. ¿Y qué fecha creen que fue la solicitud de extradición? El 8 de octubre de 1994. Cuando tuve el documento a la vista y vi en perspectiva los acontecimientos, dije: era demasiado rápido el golpe hacia México. Los eventos en esta agenda criminal para desestabilizar al país eran de una velocidad en donde no reaccionaron a tiempo los órganos de seguridad del Estado mexicano. Si estábamos el 7 de septiembre del 93 firmando un tratado de libre comercio para la América del Norte, asociando 3 países para que compitieran como bloque industrial y comercial, exportando al resto del mundo, combinando sus climas, sus manos de obra, sus diferenciales productivos, ¿cómo es posible que un día después, 8 de septiembre del año siguiente, hubiera con la mayor secrecía el desahogo de una solicitud de extradición en donde ya el gobierno de Estados Unidos sabía lo que yo como cónsul general de México les informé oportunamente a Ernesto Zedillo, presidente de la República, y a José Ángel Gurría, secretario de Relaciones Exteriores entonces, que la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos tenía ubicado al fugitivo y lo tenía definido como el eslabón clave en los asesinatos de Leonardo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, y que se encontraba bajo la protección del mismo grupo que ordenó esos 2 crímenes. Ustedes comprenderán que cuando uno se asoma a estas realidades, solo hay 2 posibilidades: huir o asumir la realidad, enfrentándolo con el derecho. Por eso está publicado ese libro y por eso en mis conferencias hago una explicación del por qué se publicó el libro sin mi opinión. Yo no hice un libro para opinar sobre ese tema. Mi libro es un memorial jurídico que aporta las pruebas que ocultaron en México y que por su solo ocultamiento señalan a los responsables de toda esta tragedia del país.
Así empezaba el primer año del Tratado de Libre Comercio para la América del Norte, que en su negociación basaba toda su filosofía en que sería para mejorar las condiciones de vida, empleo, salario, seguridad social de los trabajadores mexicanos. ¿Y qué pasaba al mismo tiempo en ese año criminogénico? El año criminogénico 1994 quebró el sistema bancario mexicano. Quebró el sistema bancario, hubo que ir a su rescate después de una espantosa corrida de capitales donde vaciaron las reservas del Banco de México y el gobierno federal tuvo que pagar la factura del rescate de la banca nacional y ya una vez saneada por el gobierno de Cedillo, fue vendida a las corporaciones bancarias transnacionales, que son hoy quienes administran el ahorro y el crédito de los mexicanos, los grandes corporativos financieros transnacionales, y quedando solo como bancos de capital mexicano 3 bancos pequeños en el universo total de instituciones de banca y crédito que operan en nuestro país. Por cierto, verifiqué hoy de esta cantidad, que fue el monto del rescate bancario, vamos a la mitad. Falta todavía 50% de pagarse de los llamados pagarés del Fonatur. Como optimismo de lo que somos como país ante los ojos del mundo. México es hoy el segundo socio comercial de Estados Unidos y el tercer socio de Canadá. Es el tercer destino de exportaciones estadounidenses y el quinto de las canadienses. En el año 2013, el comercio total de mercancías México-Estados Unidos fue de 486.800 millones de dólares. Hoy, al día de hoy, en que lo estamos hablando del año 2016, hemos rebasado los 500.000 millones de dólares. Eso equivale a más de $1 millón por minuto. No hay otro país que pueda presumir que su frontera tiene mayor número de traslados de personas, de carga o volumen de mercancías que lo que México tiene con Estados Unidos. La agenda económica de México en el plano internacional va a entrar en un rápido ascenso. Digan lo que digan y no se dejen atemorizar. La marcha económica de México no la detiene nadie. Si acaso, nosotros mismos por indolentes permitiendo un desorden interno. Pero si aseguramos que en este país haya orden, nada puede detener el rápido ascenso en la economía internacional de México en los próximos años, todo con un marco de legalidad, certeza y seguridad, para un ciclo de intensa integración económica global, que para que sea sustentable, para que sea duradera, tiene que tener fortaleza jurídica. En síntesis, México debe fortalecer la vigencia del Estado de Derecho como instrumento indispensable para lograr que sean compatibles y exitosos 3 conceptos de difícil acomodamiento. Se punzan uno con el otro. Qué difícil es acomodarlos. Estos 3 conceptos vitales, que son la democracia, la soberanía nacional y la globalización. Traten de juntarlos al mismo tiempo y verán cómo de inmediato uno pica con el otro. Pero son indispensables. No hay manera de renunciar al ideal democrático. No hay manera de renunciar al ejercicio de la soberanía nacional. Y no hay manera de escaparse de la globalización. Se puede alguien intentar escapar, que baje la cortina y se cierre ante el resto del mundo y se arruinará. No se puede. Es imposible. De manera que a la globalización habrá que buscarle fuentes de legitimación, de respeto a los derechos humanos, de coexistencia con instituciones democráticas y con soberanía nacional, con márgenes de autodeterminación nacional. Esta copia forma parte de mi libro y me han pedido en varias ciudades
que si ese libro no da mi opinión y solo presenta pruebas de cómo se pueden violar los derechos humanos en México flagrantemente, y los propios órganos de investigación y justicia ignorar de manera deliberada su existencia, aun cuando afectan el interés nacional, les he dicho, les voy a poner solo una de las carátulas de un expediente que tiene 2086 hojas en la Corte Federal de San Antonio, Texas, y que es un monumento de violación a los derechos humanos. Este expediente de 2086 hojas está en el Western District of Texas, Corte Federal de San Antonio. Se titula en la Corte de Distrito de los Estados Unidos del Western District de Texas, División San Antonio, acusador, plaintiff, los Estados Unidos de América, acusador, contra Enrique Fuentes León, acusado. Acción criminal, son los números de expediente, las fechas. Por el gobierno de los Estados Unidos, los nombres de los fiscales federales, los penalistas privados contratados por el acusado, sus nombres, todo esto con récord electrónico, grabaciones encubiertas autorizadas por jueces de Estados Unidos que muestran redes de lavado de dinero desde casas de cambio establecidas en la Ciudad de México para trasladar masivamente embarques electrónicos de divisas procedentes del narcotráfico. Cuando veo esto, reconocí en mi carácter de cónsul general de México y por lo mismo auxiliar del Ministerio Público de la Federación y notario público, que son facultades legales inherentes al cónsul general de México en el lugar de su adscripción en el extranjero. Me quedo pensando, ¿qué tan lejos podemos llegar como país si tenemos un déficit de derecho, un déficit de instituciones como este que está a la vista, con el mayor cinismo? Porque son actos de cinismo. Quedan informados entonces de por qué en el recorrido jurídico, diplomático, internacional, académico, puedo decir con toda legitimidad que el país se enfrenta a 6 peligrosos déficits. México tiene un peligroso déficit de constitucionalidad, tiene un segundo déficit de legalidad, tiene un tercer déficit de rendición de cuentas, tiene un déficit en la transparencia de la actividad de los órganos del Estado. Tiene, por lo mismo, un déficit de confianza. Ese déficit de confianza del ciudadano hacia la autoridad, hacia las instituciones, es muy costoso, porque le quita brillo, le quita impulso a la capacidad que el país tiene sobradamente para alcanzar mayores metas. En un país donde hoy los márgenes de confianza son tan frágiles, difícilmente se tiene la cohesión social para generar un impulso colectivo que permita estimular el trabajo, el ahorro, si las cosas se hacen bajo el supuesto de que en cualquier momento podemos tener la desagradable sorpresa de que no nos habían dicho toda la verdad y se desencadenan acontecimientos sobre el país que merman su patrimonio, el poder adquisitivo de su moneda y todo lo que ya forma parte de la cadena de eventos que en términos de pérdida de confianza conocemos. Concluyo, señoras y señores, con una frase que encontré en el pensamiento del primer Roosevelt. El primero fue Theodore Roosevelt, el segundo fue Franklin Roosevelt. En el año 1912, Theodore Roosevelt, famoso presidente del inicio del siglo XX, definió el arte de gobernar. Han pasado más de 100 años y sigue teniendo vigencia tanto en Estados Unidos como en México, como definió el arte de gobernar. Detrás del gobierno ostensible se sienta entronizado un gobierno invisible,
que no guarda ninguna lealtad y que no reconoce ninguna responsabilidad con el pueblo. Destruir este gobierno invisible para acabar con la alianza impía entre el negocio corrupto y la política corrupta debe ser la primera tarea del arte de gobernar. Al concluir, puedo decirles que se ha puesto ya un punto de convergencia en la estrategia de la comunidad de estados, decir que es el problema de la impunidad y la corrupción el fenómeno más peligroso que amenaza a la comunidad internacional en el siglo XXI. Francis Fukuyama acaba de publicar un libro donde define con toda precisión que si no se resuelve la tendencia de desintegración y megacorrupción que afecta a toda la comunidad internacional, tendremos al final una historia triste que contar. No habrán funcionado las instituciones democráticas, no habrá funcionado el ideal de tener una comunidad de estados que funcione conforme a principios legítimos de derecho, y habremos de enfrentar un mayor índice de conflictos internacionales. Porque esta casa, con sus sabios, sus prohombres, desde este recinto, ha alojado el pensamiento y la voz de grandes estadistas mexicanos. Saludo con el mayor respeto, con mi más alta estimación y aprecio, a su director general, el maestro Guillermo Lezama Espinosa de los Monteros, a su secretario general, el licenciado Alejandro Mónica Montoya, a sus profesores, a sus alumnos, a su personal administrativo, para que la cuide como un recinto del virrey del pensamiento mexicano. Para ello nosotros las posturas supo demostrar que este es un país luminoso, que sabe siempre encontrar el camino para ser un país mejor. Les agradezco su presencia y les propongo hacer ahora las preguntas y respuestas. Gracias, maestro Humberto Arranza. Como ya lo anticipó el propio Humberto, esta institución tiene como costumbre al final de cada conferencia preparar una lista breve de personas que quieran integrar al ponente, y el número de ellas estará sujeto a la propia disponibilidad del ponente. Si no, pues, me encanta eso. Esta es una universidad abierta totalmente, así que procedamos al listado de oradores que van a hacer preguntas. Gracias. Licenciado, primero, felicidades por esta presentación. Siempre que te escucho, tú lo sabes, de cosas tan tristes, siempre encuentras el lado positivo. A mí me gusta también ser optimista, pero también realista. Yo no quisiera, dentro de todo esto que vemos, tocar dos puntos. Uno, la globalización. Nada menos hoy en la mañana, en la asamblea de la UMAI, algunos decían: cierren las puertas a los extranjeros para que no puedan entrar y construir a los mexicanos. Eso es posible. Tenemos que estar con ellos y tenemos que saber trabajar y saber competir. Pero el punto, creo, más importante, que tiene que ver con derechos humanos y con todo lo que se habla a nivel mundial y con todas las estadísticas que sacan, es cuando se habla de paz. Yo, cada vez que escucho paz, me molesto porque en México no necesitamos la paz. No estamos en guerra. Necesitamos tranquilidad. Y muchas veces la confusión de paz y tranquilidad, desde mi punto de vista, hace que los organismos internacionales, y que creo que algunos que aparentemente son muy importantes, con mucho respaldo, son tan chiquitos que no alcanzan a ver más, hablan de una paz o que no existe en México, que es desastrosa. Nosotros como mexicanos debemos hablar de lo positivo que tenemos, en lugar de hablar lo que hablan las televisoras, puras cosas amarillas para vender publicidad.
tenemos que hablar de lo positivo y quitarnos la careta de que no somos un país que necesita paz, necesitamos tranquilidad. Gracias. Excelente planteamiento, ingeniero Francisco Islas Vázquez del Mercado. Es un honor su presencia esta tarde. Para quienes no conocen al abogado e ingeniero Francisco Islas Vázquez del Mercado, déjenme decirles que en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que es uno de los organismos de mayor disciplina, cohesión y capacidad de estudio que hay en los gremios organizados de México, el ingeniero Islas participa de manera activa en grupos de investigación y estudio para ir haciendo esfuerzos de planificación y que el objetivo del país tenga definidas las metas y los plazos de cumplimiento. He visto con asombro, con el mayor respeto, la capacidad intelectual, el altísimo nivel técnico del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y que al final se preguntan cuándo entraremos en acción. Tienen todo estudiado, tienen propuestas a varias décadas, proyectos de gran visión, están esperando ser llamados, porque esa es la realidad del país. Hoy el país tiene abundante capital humano, pero no lo está usando. Es algo que debe de quedar como reflexión de esta plática. ¿Qué nos está pasando en México? Que aún teniendo la gente preparada, no se le está usando en lo que debieran en este momento estar aportando. Saludo a la presencia del ingeniero Islas Vázquez del Mercado, enviando un saludo respetuoso a mis queridos amigos y maestros del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Buenas tardes a todos. Primero, quiero hacer una breve reflexión, senador Hernández Caral. Estoy en un recinto histórico de lo que es la génesis del pensamiento liberal, de lo que es el movimiento obrero, del extinto movimiento obrero. Estoy frente a dos personas vivas y en una imagen de dos personas que ya no están presentes con nosotros: el general Lázaro Cárdenas y el licenciado Lombardo Culebra. Como militante de un movimiento obrero extinto que luchó por la justicia social, me mueve mucho la conferencia del maestro Hernández Caral sobre lo que hoy México está viviendo. Y me hago una pregunta dentro de todas las expresiones que usted manifestó desde que yo estoy presente aquí. Hace tiempo, dentro de mi crítica que hago al movimiento actual de la destrucción del Estado de Derecho y de las instituciones que creó la Revolución Mexicana el siglo pasado, usted, o tú, Humberto, me dijiste a tu amigo, hay que pensar en positivo. Sin embargo, no hablo por mí, hablo por las nuevas generaciones, por aquellos jóvenes que este neoliberalismo rapaz y este gobierno depredador ha destruido el futuro de las nuevas generaciones. ¿Y cómo pensar? ¿Cómo pensar en positivo cuando se habla de fortalecer el Estado de Derecho bajo una situación de la democracia prostituida que tenemos en nuestro país en la actualidad? ¿Creemos que las recientes elecciones han sido democráticas? Yo digo que no. Yo digo rotundamente que desde las elecciones de 2012 hasta la presente han sido definitivamente prostituidas, que ha llegado un gobierno rapaz a abordar un gobierno que no tiene legitimidad. Por lo tanto,
mucho me mueve a la reflexión lo que aquí se ha dicho. Y qué bueno que se diga en la Universidad Obrera, cuando pensamientos como los que encarnó Lombardo Toledano, uno de los sabios de aquel entonces, uno de los hombres liberales que, entre paréntesis, nunca fue enemigo de Fidel Velázquez, ni Fidel Velázquez fue enemigo de él. Y ya hay de actos, hechos y documentos históricos que así hablan, de respeto y de fraternidad. Entonces, senador, cónsul, amigo, compañero legislador o ex legislador, yo pongo en cuestionamiento, como un hombre ya en la etapa regresiva de la vida del hombre, del ser humano, frente a los jóvenes, que ellos no son responsables de la destrucción que está habiendo de las instituciones que debieron de hacer para su futuro, sino que ellos son víctimas de este neoliberalismo rapaz. Estoy viendo lo que está pasando en Francia. Más de 1 millón de franceses han salido a las calles para reclamar el no a esta nueva ley de trabajo. Latinoamérica en 30 años ha sufrido decenas de reformas laborales. México, con su reforma laboral y sus reformas estructurales, llegó con el atractivo de que iba a vivir mejor y que íbamos a tener mejores empleos para todos los mexicanos y particularmente para las nuevas generaciones. Y yo quiero preguntarme, ¿dónde está? ¿Dónde está la reforma laboral? ¿Dónde están las reformas estructurales como la energética? ¿Dónde está? Y aquí está un compañero mío también de la 56 legislatura. Y yo quiero decirles que yo como diputado del Estado de México, como fue él, y como fuiste tú y yo, diputados en una legislatura previa, me avergüenzo de lo que está pasando hoy en mi país. Yo viví por muchos años en contexto internacional, donde México tenía un espacio de grandeza, un espacio donde todos los mexicanos nos veían con respeto y admiración. Hoy, cada vez que tengo contacto recientemente con la Conferencia Internacional de Trabajo, es vergonzoso lo que se expresan de quienes representan a México. Y eso, perdónenme, no podemos heredarlo a las nuevas generaciones. Es un gran reto para las nuevas generaciones que no se dejen engañar, que no se dejen encantar, que no se dejen simple y sencillamente con el atractivo de unas elecciones democráticas para que llegue un gobierno depredador como el que está actualmente. Señor senador, compañero, amigo, tus palabras y tu propia invitación hoy por la mañana me están motivando a hacer esta expresión. Una expresión en una casa donde se habla con libertad. Una casa donde precisamente se dio libertad para que el pensamiento de quienes abrazamos, el pensamiento y la libertad de los trabajadores, fuera simple y sencillamente expresada con toda libertad, para decir nuestras propias verdades. Para eso creo que fue fundada la Universidad Obrera. Por eso, gracias por la invitación, gracias por los anfitriones, muchas gracias. Para quienes no conocen al doctor Héctor San Román, de larga trayectoria en los organismos de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, participando en nombre de México, es diputado federal, médico. Lo que caracteriza a esa generación de la que forma parte el doctor Héctor San Román es que alcanzaron a ver los frutos de un movimiento social de progreso para México en la educación, la salud, la seguridad social,
Yo he investigado dónde surgió el obstáculo a esto y no es reciente. Les digo rápidamente, porque sé que ha tenido la palabra también mi querido amigo, el diputado federal, el licenciado Josué Valdés, que esto ocurrió como parte de un plan que tiene ya de manera documentada una minuta, una proclama. ¿Saben ustedes que el neoliberalismo tiene un acta fundacional firmada en agosto de 1942 en París, en el coloquio convocado por Lippmann, Walter Lippmann? Walter Lippmann, en agosto de 1942, convoca a 25 distinguidos filósofos, economistas, juristas de la época. En el campo económico asisten dos prominentes economistas austríacos que habrían luego de fundar la Escuela Ortodoxa de Economía Austríaca, Friedrich von Hayek y Ludwig von Mises. Ambos llegarían en años separados a ser premios Nobel de Economía. ¿Qué concluyeron en el coloquio de Walter Lippmann en París? Con su nombre y su firma. Se autoproclaman los neoliberales porque consideran que el Estado sí es indispensable, pero para desregular e iniciar un proceso de transformación del Estado sí les es indispensable. A partir de ese momento uno ya puede entender por qué hay una evolución del pensamiento neoliberal que alcanza uno de sus momentos cumbre con Margaret Thatcher, quien acuña una nueva doctrina de antropología biológica. Nadie se había metido en el terreno de las ideas económicas a mover los recursos de la antropología biológica. Ella lo hizo con este pensamiento. Dice la señora Thatcher, siendo primera ministra de Inglaterra: es falso que exista la sociedad. No existe tal cosa. Existe un ser humano individual, racional, que en la libertad y ejerciendo su libertad siempre tomará para sí la mayor utilidad posible. La sociedad no existe. Existe el individuo y su deseo de acumulación de utilidades. Y en torno de ese individuo hay que fundar el nuevo orden político y social. Es conflicto ético, filosófico, político, ideológico, económico, con el que hoy estamos batallando. ¿Hasta dónde sociedad? ¿Hasta dónde gobierno? ¿Hasta dónde individuo? ¿Hasta dónde mercado? ¿Hasta dónde soberanía nacional? ¿Hasta dónde globalización? Y no está fácil de resolver. Yo propongo que, dado el temperamento de nuestra raza y porque el sacrificio que se ha hecho ya por varias décadas, más de 30 años, ya ha tocado fibras muy sensibles en términos de sacrificio social, cerrarnos y redefinir cuáles son los objetivos que el país puede razonablemente lograr y cuáles van a ser las reglas. Y fortalecernos como país buscando un cumplimiento de reglas. Porque si la acumulación de agravios continúa, va a ser un mal negocio para el país, porque han estirado la liga de tal modo que se vuelve peligroso para la convivencia pacífica. De manera que, ¿qué mejor lugar que una biblioteca histórica como es la Biblioteca Lombardo Toledano de la Universidad Obrera de México para hacer una apuesta por las ideas del futuro, por las nuevas doctrinas que pongan en equilibrio lo que hoy es un lamentabilísimo conflicto que ha generado desigualdad y pobreza? Muchas gracias por todo. Quiero hacerle una propuesta a los asistentes con el objeto de que participen todos los que se puedan, que seamos concretos en las preguntas para que no nos llevemos demasiado tiempo y agotemos al ponente, en este caso nuestro amigo Humberto.
Entonces, si es así, les voy a suplicar a usted y a los demás que las preguntas que hagan sean muy concretas. Muchas gracias. Muy bien. Maestro Hernández Calar, gracias por la invitación a esta muy rica conferencia. Leí tu libro detenidamente al que has hecho referencia, de Colosio Ruiz Massieu. Estoy muy impresionado por los datos que aportas, por las pruebas que aportas, por el rigor jurídico en que se exponen. Y al escuchar, nuevamente al escucharte, pues siente uno ese impulso para la lucha. Yo en este caso no es ninguna pregunta, solamente solicitaría tu opinión al sistema político, porque no tiene caso aquí meternos a hacer señalamientos. Yo encontraría de manera más constructiva cuál sería tu opinión en este momento para buscarle al sistema político por los acontecimientos frecuentes o recientes de una democracia. ¿Qué le falta a la democracia? ¿Qué tiene la partidocracia? ¿Hacia dónde vamos? Tomando en consideración la votación que hubo, que es una respuesta de la sociedad, en la medida en que es una mayor o menor votación con relación al padrón electoral. En concreto, ¿cuál es tu opinión hacia nuestro sistema político, que es el corazón de todo lo que aquí nos han mencionado y lo que pensamos de problemas que tiene nuestro país? Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado Josué Valdés. Para quienes no conocen la trayectoria política del licenciado Josué Valdés, basta solo mencionar que ha sido uno de los mejores presidentes municipales que ha tenido el Estado de México, y como diputado federal le tocó vivir algo que en relación con el licenciado Ruiz Massieu se volvió una nota de esa legislatura. El diputado Josué Valdés había desayunado la mañana del 28 de septiembre con su compañero diputado electo José Francisco Ruiz Massieu. Salieron a despedirlo a la puerta donde lo esperaba el asesino que le quitó la vida. Y quien detuvo al asesino fue el chofer del señor diputado Josué Valdés. ¿Es así? Sí. De manera que yo sé que les toca fibras del recuerdo sensibles, dolorosas, pero tenemos que ver pasado, presente y futuro con mucha serenidad para entender, procesar qué fue lo que nos pasó como país, especialmente en tres esferas. No solo la electoral, también la de los derechos humanos y la de la educación. Curiosamente, en las tres no hay un problema de recursos económicos. El ejercicio presupuestal que México hace en materia de derechos humanos convierte a nuestro país en el país que más gasta en ombudsman. Gasta más que la OEA y la ONU juntas. Este año se ejercen 160 millones de dólares por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. La OEA y la ONU juntas ejercen 120 este año. Sin embargo, el país que tiene más problemas de denuncias de violaciones en quejas humanitarias es México. De hecho, la mitad del inventario de litigios de queja humanitaria en el sistema interamericano vienen de un solo país, casi el 50%, el nuestro. De manera que algo está pasando en una institución que tiene todos los recursos, no le falta ningún recurso, enfrenta un déficit como el que tenemos en materia de derechos humanos. Y en educación no pasa lo mismo. Países que gastan menos que México en educación, como Polonia y Turquía, obtienen en la OCDE mejor calificación que México. Anualmente, en la prueba que se le hace a cada miembro de la OCDE en su sistema educativo nacional, quedamos en el penúltimo lugar.
pero en inversión presupuestal somos de los que más gastamos. Y esto nos pasa en el tercer campo. En materia electoral, el sufragio per cápita más caro del mundo lo tenemos en México. No hay un país que nos gane en sufragio per cápita, costo per cápita. Quiere decir que el problema no es por falta de recursos. Algo ocurrió con el funcionamiento institucional que, a pesar de los recursos ejercidos, no estamos obteniendo los resultados que creíamos que se iban a obtener. Concluiría diciéndole al diputado Josué Valdés: reflexionemos juntos qué mensaje está mandando la ciudadanía cuando, por ejemplo, en la Ciudad de México el pasado domingo 5 de junio, el abstencionismo fue el gran ganador, con casi el 75% de ciudadanos que se abstuvieron de ir a las urnas y dejaron desiertas las casillas electorales, donde solo votó apenas el número, el 23% del electorado de la Ciudad de México asiste a votar, frente a un masivo 77% que decide con su ausencia mandar un mensaje. Yo ahí propondría: investiguemos, estudiémonos en nuestra idiosincrasia, porque ante los ojos del mundo sí tenemos ya varios récords. Somos el país que más gasta en sufragios y la gente no va a votar. Somos el país que más gasta en educación y nos reprueban anualmente en la evaluación educativa internacional. Y somos el país que más dinero le da a los ombudsmans y tenemos una zona de desastre en materia de derechos humanos. ¿En serio? Está agotado, viene una edición en breve. Será anunciado cuando ya esté en circulación. Gracias, muy buenas noches. Permítame presentar. Soy profesor, permítame docente de tecnología, y hoy quiero mencionar algo, pero también al final quiero hacer un reclamo. Primero, quiero manifestar que desde mi trinchera como maestro me he dirigido a los alumnos a mejorar su calidad como humanos para que puedan enfrentar los retos que nos está presentando México, sí, de hace tiempo. El reclamo me corresponde decirles a los presentes diputados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde su trinchera, desde su lugar, no han sabido, dejaron caer a la economía de México, a la política de México. ¿Sí? Y el problema no solamente es del pasado, sino del presente también. Yo les pido, por favor, una reflexión, que ya asuman su papel como diputados o senadores, como son las personas que desde su lugar son que pueden manejar, pueden mejorar la calidad del mexicano. Gracias. Muy buenas tardes. Recuerdo allá por el año del 2008, cuando estaba discutiéndose la reforma a la justicia penal que estará sobre entrar en vigor la semana entrante, ¿no? El sábado, para ser preciso, sí. Y en un foro de la Cámara de Diputados, don Juventino Víctor Castro y Castro, que en paz descanse, no él trajo un ponente de la República de Chile, que dijo algo muy interesante en la Cámara de Diputados en aquel foro. Decía que implementar la justicia oral significó multiplicar por 1000 el número de jueces. Entonces la justicia como oral, como palabra sagrada, no puede coincidir con el presupuesto estable como sagrada palabra. Es una o es la otra. Vamos a enfrentar ahora el inicio de un nuevo sistema de justicia penal en medio de un esquema legal como el que tenemos en la ley del crimen organizado, que se basa en el principio del derecho penal del delincuente. Es una otra contradicción terrible. ¿Pienso acaso que podremos estar enfrentando un fenómeno como el de Guatemala? Un colapso de la justicia penal, como el que se vivió en la República de Guatemala, precisamente al implementarse la justicia oral en aquel país, tras los acuerdos de paz con Villa. ¿Tendremos un escenario similar próximamente? Pues es muy buena pregunta la que hace el jurista Atilio Peralta Merino, porque
Pasado mañana el nuevo sistema de justicia, el sábado 18, y dicho en latín, es terra incógnita. No sabemos todavía qué resultados va a tener. De manera que estemos ahora sí que estudiando nuestra realidad. Lo que sí me queda claro, y aquí veo a otro jurista, Martino Lavarrieta, abogado activo en el foro, es que los abogados tenemos una responsabilidad enorme frente al país. Con todas estas reformas, con todos estos cambios constitucionales, convencionales y de legislación, que confluyen a un marco jurídico totalmente nuevo, casi de volver a estudiar la carrera de derecho, tenemos que asegurarnos de no fallar al país en una expectativa fundamental, que es garantizar que el país sí tiene sustentabilidad en su marco jurídico. Sería una desgracia para todos que tuviéramos un colapso como el que han mencionado en países hermanos del sur, donde incluso han tenido que ir ya al extremo de pedir que una comisión internacional de investigación venga a Guatemala y que esa comisión abra una investigación en un proceso histórico donde el propio presidente de la República de Guatemala y la vicepresidenta han sido recientemente depuestos y enviados a prisión, en donde se encuentran sujetos a proceso penal como resultado de las indagatorias de la Comisión Internacional de Investigación, que con apoyo de la ONU operó recientemente en Guatemala. La tendencia está proliferando. En El Salvador también ya hay una comisión, y bueno, el caso de Brasil es quizá el de mayor resonancia mundial. Brasil en estos momentos sorprendió al mundo separando de la presidencia a Dilma Rousseff para sujetarla a un inédito procedimiento jurisdiccional donde nadie sabe todavía hasta dónde van a llegar las cosas. ¿Cuántos abogados sabemos aquí esta tarde? 10. Bueno, pues abogada, ¿estará usted de acuerdo, abogada, en que tenemos una responsabilidad fiduciaria de la sociedad, quienes nos hemos dedicado a estudiar la ley y a decir que trabajamos para el cumplimiento de la ley? Porque si el destino de México se llegara a ver amenazado, será porque hubo un incumplimiento de la legalidad que lleve al país a un rompimiento interno. Y eso sería ruinoso para todos, y no debemos permitir. La defensa de la Constitución y las leyes que de ella emanan es un juramento que hicimos cuando recibimos el título para ejercer la profesión de abogados. Hay que defenderlo todos los días, a como están estos tiempos de creciente incertidumbre. Buenas tardes. Al oír usted, maestro, y recordando cuando usted participaba en el programa del querido Francisco Huerta, yo lo escuchaba y podía yo constatar solamente por lo que usted decía y por su voz que usted era un hombre cabal, honrado, honesto, que iba al grano, no se andaba por el grano. Actualmente han de ser como unos 20, 30 años que lo vi por primera vez, y después lo siguió viendo en otras estaciones, pero esta es la primera vez que lo conozco en persona. Hablaba usted de la educación. Nos da mucha pena que en los libros de texto gratuitos que les dan a los niños de México en primaria y algunas veces en la secundaria, cuando Estados Unidos nos robó más de la mitad de nuestro territorio, aparece más un renglón y medio de ese acontecimiento. En los libros de texto de primaria dice: México cedió más de la mitad del territorio
y luego tiene entre dos comillas 2.600.000 metros cuadrados aproximadamente a los Estados Unidos de América. Eso es todo lo que dice. Se dio, no dice ni las causas, ni por qué, ni que no lo robaron, nada dice. Esa es la historia de México, lamentablemente. Otra. Los intelectuales, como usted y como los que han opinado aquí, tienen el deber moral a los que no estudiaron, a los que día a día tienen que ganarse el pan de su existencia con el sudor de su frente, y que no les da tiempo de informarse o de tener los conocimientos necesarios para poder formar una opinión general de la vida del país. Los intelectuales no hablan concretamente al pueblo, no hablan en forma, en forma clara, entendible para la gente que no estudió. Porque no dicen nombres ni apellidos, quiénes son esas personas que forman ese gobierno invisible en el cual el arte de gobernar de Teodoro Roosevelt. No dicen quiénes son, quiénes lo forman, de dónde vienen, cuál es su proyecto, qué hacen. Todo eso deben de desenmascararlo ustedes como intelectuales para que el pueblo pueda entender y pueda saber qué es lo que hay que hacer como pueblo y como personas, en lo individual y en lo colectivo, para poder defenderse de esos depredadores, porque como vamos al despeñadero, como dice algo, refiriéndose a Peña, vamos al despeñadero como país. Le quiero usted hacer varias preguntas. Una, yo no conozco el libro hasta ahorita que usted lo anunció y quisiera que usted lo dijera. ¿Cuánto cuesta la editorial? ¿Dónde conseguirlo? Etcétera. Segunda pregunta, que nos dé nombres y apellidos, si son grupos o personas que forman el gobierno invisible en México. 3. Que nos diga usted en forma concreta y clara qué pasó con Manuel Muñoz Rocha, cuál fue el papel de Muñoz Rocha que desempeñó en los asesinatos de Colosio y de Maciel o del obispo de Guadalajara que mataron, o de otros muchos, porque supongo que no son los únicos. Bueno, y qué es lo que hizo y qué es lo que actualmente está, o si vive, o si está muerto, o si todavía está trabajando para ese grupo, para esas personas en la actualidad. Nombres y apellidos. Bueno, a su gran saber y entender, maestro Jalal, que nos diga usted qué podemos hacer como pueblo para poder quitarnos y sacudirnos esta corrupción y esa impunidad que nos lleva al abismo y que estamos a punto de colapsarnos. Gracias y muy amable. ¿Cuál es su nombre? Me gustaría tener su nombre. Enrique Chávez. Don Enrique Chávez. Pues le agradezco la pregunta porque me ha hecho recordar a uno de los grandes periodistas de México, como fue Paco Huerta. Paco Huerta es toda una época del gran periodismo radiofónico de México y se nota su ausencia, porque era un periodista que decía cosas que le ganaban la simpatía de los auditorios por su franqueza y su estilo de periodismo auténtico. ¿Por qué creo en Enrique Chávez que el país donde más periodistas han sido ejecutados en los últimos 5 años es México? Porque lo primero que encuentran los periodistas que quieren exponer las cosas es que las compañías de seguros de vida no les quieren vender una póliza. Es un problema muy serio. Son casi 120 periodistas mexicanos que han sido asesinados en los últimos 5 años. Es la profesión de más alto riesgo, ser periodista en México. Con eso contesto a la primera parte de su pregunta. La segunda, en cuanto al fugitivo. Cuando el fugitivo que decían buscar
el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo localiza escondido en San Antonio. Uno de los informes que envié, de esto yo no hacía ninguna manifestación verbal, todo era con número de folio, número de expediente, en mensajes que se enviaban herméticamente sellados por la vía diplomática a Ángel Gurría, secretario de Relaciones Exteriores, y a Antonio Lozano Gracia, Procurador General de la República, y algunos de esos informes directamente al entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Nunca contestaban. Nunca hubo respuesta a ninguno de esos informes. Pero bueno, una de las cosas que tuve que decir es que aún un fugitivo tiene derechos humanos que ser salvaguardados, una integridad física que proteger, un derecho al debido proceso. Aún en el supuesto de que al cónsul de México, un connacional, le diga, señor cónsul, esto de lista de crímenes, todos son ciertos, ninguno es mentira, el cónsul tiene la obligación de decirle, pero tiene usted derecho al debido proceso, a una defensa penal y a que la asistencia jurídica consular esté permanentemente pendiente de usted, aunque esté confeso y quiera el castigo. Tiene derecho a que en su esfera jurídica y de derechos humanos tenga la protección consular. Todo eso se les olvidó en Relaciones Exteriores cuando decidieron que no iban a entender los informes que enviaba el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, los fiscales federales. Por eso es un caso paradigmático, porque revela en toda su dimensión el tipo de conducta administrativa irregular que pueden cometer los servidores públicos que cuidan de la legalidad, de la procuración de justicia, de la impartición de justicia. Fíjense, como una anécdota judicial. Un día descubrí que a Ángel Gurría Treviño yo lo podía llevar en juicio por la vía del daño moral. Y lo llevé exitosamente al juicio y fue condenado por un juez de distrito en materia civil. Apeló y el primer tribunal unitario en materia civil y administrativa mejoró la sentencia. Lo condenó a Ángel Gurría Treviño y a Juan Rebolledo Gómez, subsecretario de Relaciones Exteriores, y de manera solidaria y subsidiaria a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Estado Mexicano, a reparar el daño causado al excónsul general de México, Humberto Hernández Cabral. Apelaron, llegamos a la Suprema Corte, donde el ministro ponente fue Sergio Valls Hernández. El día que fui a ver a Sergio Valls, la entrevista duró más de una hora. Al despedirnos, me palmeó y me dijo, solo puedo decirte una cosa, si yo estuviera en tu lugar estaría más indignado de lo que tú te sientes. Yo iba acompañado de dos juristas, el doctor Alberto Briceño y el civilista José Arturo Ortiz Peña. Cuando salimos, los dos me dijeron, estate tranquilo, el ministro ponente que va a redactar la sentencia ya te adelantó el sentido de su opinión. Pero pasaban los meses y no resolvían, y ya me empecé a preocupar y tomé la decisión, no voy a volver a ir a tratarlo ya tratado con el ministro ponente. Pregunté quién tiene el proyecto de sentencia a su cargo. Entonces me dijeron que el licenciado Juan Carlos de la Barrera Vite, secretario de Estudio y Cuenta del ministro Sergio Valls, tenía en sus manos la redacción del proyecto de sentencia. Fui a verlo y desde que lo conocí me preocupé porque lo sentí muy nervioso, un joven muy nervioso, y después de verlo 3 o 4 veces me convencí que ya no debería de ir porque no sabía ni explicarme ni definirme por qué se estaba retrasando tanto el proyecto y que ya habían pasado varios meses. Finalmente resolvieron concediéndole un amparo a Ángel Gurría para que se librara de las 2 sentencias condenatorias que el juez de distrito y un tribunal unitario le habían dado a él y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues guardé la sentencia, era una sentencia absurda, porque argumentó algo
increíble. Por el tiempo transcurrido, ha prescrito el derecho a reclamar de Humberto Hernández. La guardé, pasó un año, casi 2 años. Abro un día los periódicos y veo la foto con un pie, un texto que dice: Juan Carlos de la Barrera Vite, secretario de Estudio y Cuenta del ministro de la Corte Sergio Valls, fue detenido, enviado a un penal de alta seguridad, trabajaba para el cártel de Sinaloa, estaba infiltrado en la Suprema Corte. Voy a mi archivo, saco la sentencia, pongo el periódico a un lado, pongo la sentencia. El encabezado dice: ministro ponente Sergio Valls Hernández, secretario proyectista Juan Carlos de la Barrera. Veo el periódico, digo, esto es México, debo de asumir esto con toda madurez, digerirlo, explicarlo en el futuro como un reto más que tenemos para la defensa de las instituciones y que la Corte cuente con nuestra prudencia respetuosa de que aún en momentos en que han cometido conductas como estas que llevaron a un secretario de Estudio y Cuenta a un penal de alta seguridad por trabajar para un cártel, debemos seguir teniendo lo que el gran jurista italiano Calamandrei definió: la justicia es un acto de fidelidad, y si queremos encontrarla, tenemos que creer en ella, a pesar incluso de la propia Suprema Corte. Muy buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes, maestro. Es un gusto estar aquí el día de hoy. Yo llegué aquí de manera espontánea, iba pasando y simplemente vine a cartelera de la conferencia del día de hoy. Soy alumno de la Facultad de Derecho de Igual en la UNAM, donde ya vi que también usted es egresado. Estoy en el 4º semestre. Y por lo que se puede observar el día de hoy en los derechos humanos, el panorama es enorme. Y si lo vemos desde el ámbito jurídico, todavía falta mucho por hacer. Los derechos humanos en México están en pañales, literalmente. Están en pañales porque no existen las instituciones ni los medios coercitivos todavía. Aún pese a que desde la reforma del 2011 los derechos humanos ya están a rango constitucional. Mi pregunta aquí viene siendo varias cuestiones, pero es que ¿acaso todo esto que se debe de los derechos humanos ha sido a raíz de la inexistencia de esta cultura que se tiene en México? Porque, como ya se mencionó, están en pañales, pero es que vienen desde muy atrás y vienen desde la formación que como mexicanos se nos tiene. Algo que no mencionó en la conferencia es cuáles son los derechos que más se violan, porque los derechos humanos muchos los entienden a simple vista como como un solo ente, como un solo cuerpo. Los derechos que son inherentes por la simple razón de pertenecer a la especie humana. Pero la realidad es que los derechos humanos se dividen en 3 generaciones. La primera, los derechos emanados de la Revolución Francesa del siglo XIX. La segunda, los derechos emanados de las luchas sindicales y sociales del siglo XIX y comienzos del XX, donde por cierto vale la pena mencionarlo, que estamos aquí. Vicente Lombardo Mondelón es un importante exponente de esta segunda generación de derechos culturales, económicos y sociales. ¿Por qué? Porque el sindicalismo, los derechos laborales, toda la cuestión también Lázaro Cárdenas influyó muy importantemente para la consagración de estos derechos. Y en tercer término se encuentran los llamados derechos de solidaridad, que son los que se emanan de los 80 para acá. Quiero felicitar aquí al presente, su ponencia es muy buena, y quiero dar una opinión ya como joven, porque usted mencionó mucho la juventud. Veo una juventud que se sabe movilizar, pero que ya no se siente representada por la política.
que ve cómo solamente los políticos se dedican a meterse a los partidos para saciar sus ambiciones personales. Antes la política se veía desde una perspectiva de ideologías, de lucha, de pasiones, pero ahora ya nada más es meterse en un partido y enriquecerse y saciar los intereses de las empresas transnacionales. Es por ello que también podemos ver chapulines en los partidos, que un día nos ves en un partido, al siguiente otro, al siguiente en otro. Ya no existe esa representación, ya no existe esa verdadera formación que hay. Por eso es que la juventud se agrupa en diversos movimientos, en otras instancias, porque ya no hay esa representación, ya no hay esa cultura política en este país. Veo también que muchos de los universitarios en las diversas instituciones públicas que hay en este país, si nos vemos, la gran mayoría quiere becas para el extranjero, pero es por la simple y sencilla razón de que ya no se sienten hasta cierto punto mexicanos y nada más buscan medios para salir del país. En conclusión, esa sería mi pregunta y muchas felicidades por su ponencia. ¿Cuál es tu nombre de compañero? Julio Alberto Gómez Galaviz. Y va en segundo, cuarto semestre de la Facultad de Derecho. Pues yo le felicito por la claridad mental con la que se asume y ya tiene identidad de futuro abogado, egresado de la UNAM. Y solamente haría una reflexión. Si hay pasión en muchos de los que hoy actúan en nombre del neoliberalismo, están imbuidos de una desbordante pasión por el dinero, pero no lo ocultan. Pasión personal, más bien, más no pasión por defender una ideología o defender una determinada, un determinado movimiento o una determinada corriente política. Esos son los ideales, son los valores. Y el país los tiene. Lo que pasa es que en el esquema de estímulos y recompensas no hemos hecho una reflexión nacional de dónde están verdaderamente los intereses del país. Yo soy de Tabasco, y en Tabasco hicieron algo que ha resultado doloroso. Se han dividido familias, se han confrontado en torno de la pasión política, pero tomaron una decisión que no es del fuero local. Metieron a la cárcel al anterior gobernador de Tabasco por delitos del orden federal. No hay en ese proceso penal elementos del fuero común. Y cuando me preguntan mis paisanos, ¿y ahora? Bueno, les digo, pues ahora ya no hay regreso. Ahora, gobernador de Tabasco, el presidente tiene que ir a la cárcel. Ya abrieron la puerta, pónganse de ejemplo al país. Presidente de la República que robe, hay que meterlo a la cárcel. Es un mensaje que se viene en. Sí, buenas tardes. Me voy a atrever a hacerle una pregunta, licenciado. Soy una simple mexicana que le interesa mi país. En las palabras que dijo, dio a entender, o yo entendí, que no debemos sentirnos derrotados por la situación de nuestro país. A mí me gustaría saber cómo sería la solución para poder salir adelante, tanto social como económicamente. Gracias. Pues mire, la pregunta es un micronismo de lo que vaya a ser el futuro de México. El país tiene un inventario de capital humano formidable, tan rico que se está volviendo un país exportador de cerebro. Con tristeza vemos que hoy en distintos lugares hay mexicanos con altísimos grados de calificación académica que no encontraron ocupación en México y se fueron al extranjero. Entonces no hay problema de falta de gente preparada.
Es al revés. Tenemos un peligroso índice de frustración nacional de gente muy preparada. El país tiene los recursos naturales. No le falta nada. ¿Cuál es el recurso cuando me reúno en foros económicos y se discuten temas de macroeconomía? Yo siempre argumento lo siguiente. No son los yacimientos de hidrocarburos, no son los litorales, no son las minas de México lo más valioso que tiene el país. Lo más valioso que hay en México, en términos de economía, es la dimensión y edad, composición demográfica y tamaño del mercado mexicano. 120 millones de consumidores, la mayoría adolescentes y jóvenes. Eso ninguna empresa, ninguna corporación transnacional se lo pierde. Ese pastel está ahí, se llama México. Y nosotros no estamos defendiendo nuestro mercado. De hecho, estamos entrando, y ahí el Colegio de Ingenieros Civiles de México ha estudiado muy bien la dimensión de este reto. No estamos desarrollando el proyecto de ingeniería nacional del siglo XXI. La base de ingeniería refleja ya en este momento un déficit de 50,000 ingenieros mexicanos. Ese es el déficit. Cuando yo empiezo a ver por ramas específicas de la economía cómo nos estamos rezagando, después del impulso que México da los 50, los 60, los 70, los 80, y de repente viene la quiebra del sistema bancario, el Cobancoa, los magnicidios, alzamientos armados, un clima de inseguridad, de violencia, de desconfianza. Bueno, la pregunta suya está en el centro. ¿Qué hacemos si ya tenemos comprobación de que los recursos se tienen? ¿Qué fue? Pues para el PRO, para administrarlos, para haberlos hecho crecer. Yo me voy a aventurar a lo que no conduciría a nada, a hacer un reproche hacia el pasado. Vamos haciendo un compromiso hacia el futuro. Por eso no es ajeno a mis paisanos tabasqueños cuando los he visto recientemente y me han preguntado, bueno, de aquí ahora, ¿por qué sigue? ¿Ya abrieron la puerta? Lo que sigue es lo que sigue. La puerta ya la abrieron. No hay reversa. Eso que ustedes hicieron en Tabasco, tarde o temprano lo van a empezar a hacer en otros estados de la República y va a terminar por ser una norma de conducta nacional del funcionamiento de la República. Quien traicione al país debe de ser sancionado y no premiado. Así vería su pregunta, señor. Le agradezco. Muchas gracias por la invitación para este reencuentro. Escuchar las ideas y las reflexiones nos obligan a seguir la propuesta de serenar los ánimos, por un lado, de la mesura, y como decía nuestro amigo Juan María Ponte, de la mesura precede la violencia. Tengo una pregunta nada más, su opinión breve acerca de las elecciones en los Estados Unidos de América. Y felicitarte aquí, soy secretario aquí en la biblioteca, Roberto Vedano, felicitarte por la dialéctica, porque es lo que necesitamos. Habla de descomposición, pero también de revertir, de recomponer, de hacer las cosas. Creo que eso es una característica visionaria y que demuestra un compromiso y una corresponsabilidad con un hombre de Estado que es institucional. Muchas gracias, señor licenciado Martín Olavarrieta. Para quienes no conocen al abogado Martín Olavarrieta, es un estudioso de
la política internacional, la seguridad nacional, el sistema de Naciones Unidas, asuntos migratorios. La pregunta que hace el licenciado Lavarrieta está en la mente de todos. ¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos que se dio este fenómeno por el cual comienzan a culpar a los trabajadores migratorios, principalmente a trabajadores mexicanos, de males que no son ciertos, pero que ya llevados al extremo de la exageración los hacen blanco electoral de reproches, de críticas, de ser estigmatizados? Bueno, lo que vemos es que aquí se tardó en reaccionar. Yo vengo siguiendo ese fenómeno desde el año 2010, cuando supe que el señor Trump había formado unos grupos de enfoque que hacían estudios demoscópicos para localizar cuáles eran los sentimientos profundos del pueblo americano. Me causó curiosidad y comencé a seguir el tema. Y en síntesis les digo, trabajamos desde el año 2010 una investigación de cuáles eran los ánimos profundos que el pueblo americano tenía que descubrir esas cosas. Están molestos por el desempleo. Se volvió una plaga social el altísimo nivel de desocupación. Segundo, le echan la culpa a los tratados de libre comercio porque consideran que por esos tratados de libre comercio se desplazaron industrias, grandes empresas, llevándose los empleos al extranjero. Y en tercer lugar, argumentan que cada país debe ya pagar su propia seguridad militar. Quieren reconsiderar su participación en el sostenimiento de instalaciones militares alrededor del mundo, incluyendo la propia OTAN, la Organización Tratado Atlántico Norte para la Defensa de Europa, más el sureste de Asia, etc. Pues resulta que cuando va el señor Trump a los auditorios y habla de esto, se ponen de pie y ovación. Está donde está porque encontró que había un sentimiento de simpatía en torno no de esa persona, sino de los temas que abandera esa persona. ¿Qué sugiero? ¿No debe México participar del conflicto electoral interno? Es muy riesgoso que quieran inscribir a México en el conflicto político electoral interno de los Estados Unidos. Yo planteo, la voz diplomática de México tiene que hacerse escuchar fuera del conflicto electoral, en el terreno de la defensa de los intereses de México y con una sustentación jurídica, económica, social, estadística que sea contundente. ¿Como cuál, por ejemplo? 6% del PIB de los Estados Unidos proviene del trabajo de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos. No está mal para empezar, 6% del PIB. California como un ejemplo en materia agrícola. California es el estado más grande de la Unión Americana y el más poblado y el más rico. Es el estado que tiene el ingreso per cápita más alto, la extensión geográfica más alta, la mayor población y produce la tercera parte del Producto Nacional Agrícola de la Unión Americana. Es el estado agrícola por excelencia. Sí, pero el 90% de la producción agropecuaria de California está sembrada, cosechada, piscada y empacada por trabajadores mexicanos. Si ese 90% de esa fuerza de trabajo mexicana la retiraran, el aumento la inflación de los alimentos en los hogares de Estados Unidos sería un golpe irreparable. Eso hay que explicarlo con las estadísticas de ellos. Hay que usar la oficina del censo de los Estados Unidos para decirles que no son del INEGI ni de un periódico mexicano, no, hay que usar la estadística de ellos. Y así podríamos ahorita poner 20 ejemplos que veo que no se pusieron a tiempo. Ya ahorita hay que sacar las manos. México no puede irse a meter a un conflicto electoral interno porque sería un gravísimo error que conduciría a un desastre. En su momento, una voz diplomática de altura, con concepto desde el Estado mexicano,
La voz del país tendrá que hacerse escuchar con buenos argumentos, con buenas razones, y no ser parte de un pleito en este momento donde no tenemos nada que ganar. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, yo soy Rosa María Estrada. Yo estoy en unos cursos de historia de la universidad para la tercera edad y hemos tratado mucho este asunto de los problemas que estamos pasando en México, ¿no? Y no llegamos a una conclusión, pero sí hemos visto que de nada nos sirve estar peleando y en las redes sociales de Facebook, como por ejemplo están diciendo de la gaviota y de la Casa Blanca, y que los diputados se duermen en las asambleas. Entonces, lo que decimos todos nosotros, vamos a hacer algo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y creo que es la pregunta de todos los ciudadanos, ¿sí? Bueno, nuestro maestro nos ha dicho, es que no hay que empezar de arriba para abajo, hay que empezar de abajo hacia arriba, porque todos queremos empezar de arriba hacia abajo. Creo que eso está muy difícil, ¿no? Precisamente porque no hay una verdadera democracia, porque la globalización nos está adaptando a todos los países y el neoliberalismo no nada más es en México. Entonces, lo que hemos visto, o que hemos hecho una conclusión, es que, por ejemplo, el narcotráfico está organizado y los ciudadanos no estamos organizados. Entonces, ¿pero cuál es la forma de organizarnos? Porque no toda la gente yo tengo el privilegio de participar en estos foros y en universitarios, pero no toda la ciudadanía está con eso. Entonces, si lo vamos a hacer de abajo hacia arriba, ¿cómo es posible y cómo nos podemos organizar como pueblo para salir adelante de todos estos problemas que tenemos? Fíjese que el poder de un país está en realidad en sus ciudadanos, en su nivel educativo, en su alimentación, en la cantidad de proteínas que consume su población. A mí me tiene verdaderamente triste, ¿no? Cuando veo esas cifras digo, no puede ser posible. Tenemos un aumento en la desnutrición infantil alarmante en México. Hay un indicador que no falla: peso y talla de la nueva generación de mexicanos. Ahí está reflejado. Traemos un problemón de cómo garantizar la canasta básica para que el ingreso de las familias permita que compren la canasta básica requerida para garantizar su debida alimentación, un nivel nutricional. Porque puede haber un gobierno muy fuerte, un gobierno con grandes recursos militares, administrativos, grandes instalaciones, pero un pueblo también. Y eso, al final, no refleja más que un desequilibrio en las prioridades de lo que debe de ser la fortaleza de las naciones. De manera que habría que pensar cómo ser una ciudadanía más informada, más conectada. Afortunadamente, con las redes sociales hoy la información puede ser rápidamente enviada y ya empiezan a haber movimientos sociales ciudadanos en donde, gracias a las redes, a tiempo logran reaccionar y detener ciertas cosas. Ahora habría que pensar en cómo dar una organización con plan de acción, con plan de trabajo, que se refleje en la salud, en la educación, en el combate a la delincuencia, en mejorar la transportación, lo que ahora llaman los técnicos la movilidad, pues para ser un país más eficiente, que funcione mejor. Y bueno, todo esto me imagino es lo que profesores y alumnos de la Universidad Obrera de México habrán de ir haciendo con su lema por un México mejor. Muchas gracias, señora. La Universidad Obrera de México, y desde este histórico recinto que está permanentemente presidido por la figura del general Cárdenas, exportador en petróleo, y del maestro
Vicente Nombrado Toledano, uno de los intelectuales sin duda alguna más brillantes que ha producido este país. Les damos las más cumplidas gracias. Y al maestro Humberto Hernández Sadar, nuestro agradecimiento perenne. Muchas gracias. Les aviso que hay un tipo de honor. Sería mucho. ¿Te ha ido?